Se llama delirium o síndrome confusional agudo. Quizás de esa manera, con ese término, se define mejor. El síndrome confusional agudo, como dice la palabra, es un estado de confusión momentáneo, a veces dura horas, a veces puede durar días, y de una causa secundaria. En este caso es el COVID, pero cualquier infección en un adulto mayor donde su cerebro puede estar previamente, generalmente afectado de una forma a veces leve, porque, a ver, todos podemos tener infecciones respiratorias, lo cual no significa que se vaya a alterar nuestro estado mental, ya sea en sus funciones mentales o en la conducta. Ahora, el que tiene ya de forma previa o un déficit no detectado o sí diagnosticado, es más probable que desarrolle este estado confusional. Y se da también, no solamente con el COVID, se da también con las neumonías bacterianas, por ejemplo, o sea, con las neumonías que había antes del COVID, que sigue habiendo. Entonces no es algo exclusivo. Y es algo tan frecuente, lamentablemente, que a veces es el inicio de los síntomas. O sea, muchas veces los adultos mayores inician con un estado de excitación en su conducta, porque la conducta puede ser hacia arriba o hacia abajo que se presenten los síntomas. Hacia arriba es ansiedad, agitación, irritabilidad, y se pierden en tiempo y espacio, entonces eso genera una conducta todavía más errática. Y hacia abajo que fluctúe con estadios de apatía, indiferencia, falta de iniciativa. Puede haber deambuleo errático, se llama, que la persona camina y no sabe para dónde. Y a su vez alteran las funciones mentales. Por ahí puede pasar que por momentos deje de conocer a los que están alrededor. Como te dije, se pierden en dónde están. ¿Pueden aparecer estos síntomas antes de fiebre, dificultad para respirar y que derive luego en COVID? Sí, exactamente. De hecho, muchas veces no tienen los síntomas típicos los adultos mayores, porque ¿qué pasa? Tienen disminuidas las defensas, muchas veces, otras no, y al estar disminuidas las defensas, vos para levantar fiebre, la fiebre es un sistema de defensa que lo generan los glóbulos blancos a través de sustancias como una que se llama interleuquinas, por ejemplo. Entonces, cuando eso está disminuido, no hacen fiebre, a su vez los glóbulos blancos en los laboratorios no se elevan, y a su vez, a veces hasta que empiezan con síntomas típicos de tos, por ejemplo, ya afectó el cerebro, entonces el síndrome confusional agudo viene primero. Y es importante porque uno ya tiene que abrir los ojos diciendo, che, le está cambiando la conducta, le está cambiando se están alterando las funciones mentales, y hay que entender que no necesariamente es una cuestión, por supuesto, de la edad, sino que hay algo secundario que se lo está produciendo, en este caso el COVID. Y algo muy importante que vos dijiste al principio, si esto puede dejar secuelas. Y lamentablemente sí, no siempre, pero hay un porcentaje. Más o menos la estadística al inicio de la enfermedad, cuando afecta al cerebro y produce este síndrome confusional agudo, se divide en tres. Un 30%, lamentablemente, es tan grave la causa que le está produciendo ese síndrome confusional agudo, en este caso la neumonía por COVID, que produce el fallecimiento, ¿sí? O sea, es un signo de alerta severo que haya un síndrome confusional agudo. De urgencia, de emergencia inclusive. O sea, frente a esto, el paciente tiene que estar internado. El otro 30%, lo mejor que puede pasar es que vuelva a su estadio previo, o sea, previo a la infección, que su cerebro vuelva como estaba antes. Eso es lo ideal. Y eso va a pasar cuanto antes se trate esa infección y cuanto antes se resuelva. Y otro 30% lamentablemente queda con secuelas en diferentes grados, de un gris claro a un gris oscuro. O sea, esas alteraciones en las funciones mentales se empiezan a hacer crónicas.